Muy amados hermanos, estamos ante el Santísimo Sacramento del altar y hoy el Carmelo Universal celebra la fiesta de nuestro beato Bartolomé Fanti. Amados hermanos, estamos ante su Divina Majestad, ante el Santísimo Sacramento del altar y queremos hablar sobre este beato tan desconocido pero tan importante, al menos para nuestra geografía europea y en especial la española. Pues bien, llevo en mis manos una vela que significa un poco su personalidad, su forma de ser. Él estuvo muy ligado a dos elementos muy importantísimos para los carmelitas desde sus inicios. Bartolomé Fanti es un italiano de la ciudad de Mantua, nace en 1420 y con 17, 18 años escucha que en su ciudad ha habido una reforma natural espontánea de los carmelitas, en el cual ellos tenían un hábito diferente y una forma de vida diferente en cuanto a la observancia. Se llama la congregación mantuana. Estas congregaciones, como ya hablaba antes, estas reformas naturales expuestas y aprobadas por el general, son parte del tronco de la Orden del Carmen, pero con un mismo general y sin desdeñarse del tronco original del carmelita. Esta orden del Carmelo, que nace en el siglo XIII, va teniendo diferentes fases, diferentes reformas naturales, y todas van a ir siempre como un río confluyendo al mar que es el Carmelo. Pues bien, este hombre joven con 17, 18 años se entera de estos carmelitas que vienen del Monte Carmelo y que tienen un nombre peculiar y especial. Cuando tiene esa edad, él era un hombre tímido, pero también inteligente y observante. Llega al convento y le dice al prior: he escuchado que vosotros tenéis una forma de vida más entregada a la oración y a la contemplación, ya que tenéis un nombre peculiar, hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Le dice Bartolomé al prior y le dice: me gustaría consagrarme a vuestra orden, que está totalmente consagrada al amor de la Virgen y a su divino Hijo a través del Santísimo Sacramento. Estas palabras lo conmueven muchísimo al prior y le da a ingreso en Mantua. Ya en 1452 él ya es prior de esta comunidad. Pero para todo esto tenemos también que enlazarlo con un hombre muy especial de aquella época, en nuestro Padre General, el beato Juan Soret, este francés que restauró cierta observancia en la orden y que en 1452 recibió del Santo Padre la bula cum nulla, donde daba inicio a las monjas de clausura, a los laicos que son terciarios carmelitas y a las hermandades y cofradías del Carmen. Pues bien, este hombre, al aprobar este proyecto en su comunidad de Mantua, le dan este encargo de 1455 tener a su cargo las hermandades y cofradías de la Virgen del Carmen, ya que en Italia la devoción carmelita es muy fuerte, bueno, lo ha sido y sigue siendo muy fuerte, y de ahí para nuestra España. Pues bien, él es el director y confesor de estas hermandades. Hay que entender esta forma de vida antigua. Las hermandades carmelitas, las cofradías del Carmen, del Santo Escapulario, las órdenes terceras, siempre han tenido una forma de vida con la misma regla de vida, pero con diferentes constituciones o reglas internas. Bartolomé Fanti le confecciona una regla a las cofradías y hermandades del Carmen, de 12 numerales, pero con una riqueza muy especial. Tenía dos aspectos muy significativos en su vida: observante en su convento, pero también diligente en el confesionario, en la dirección espiritual, en la escucha del hermano. Por eso las órdenes terceras, las cofradías, no son simplemente agua de borraja, como se dice, sino que son un compromiso de laico bien formado para dar testimonio y evangelizar en el medio en el que estemos.
Él tenía esa consigna y así lo va a llevar durante 35 años. Padre espiritual de muchas generaciones de carmelitas, cofrades, terciarios, donde él tenía estos 4 pilares que seguimos viviéndolo hoy en la Orden Tercera: la lectio divina, la adoración al Santísimo Sacramento del altar, la revisión de vida y la formación carmelita. Estos 4 fundamentos los ha ido llevando y se han ido repartiendo en todas nuestras órdenes terceras donde el Carmelo ha estado. Cada casa es independiente de llevarla hoy en día, pero también esta ha influido en nuestras hermandades carmelitas. Por eso, si vemos España plagada de hermandades carmelitas, Italia, Francia, América, es porque Bartolomé hizo un buen trabajo desde su contemplación y desde su celo apostólico. Por eso se dice que los hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo tienen esos 2 rasgos muy importantes: el eliano, el de defender la dignidad de Dios allá donde se esté, allá donde vivimos. Por eso las palabras del profeta Elías: ardo de celo por el Señor Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy, en cuya presencia vivo. Pero eso no es simplemente un arrobamiento particular o egoísta de mi convento, mi casa, mi celda, sino el consagrarse a toda la orden significa atenderla en todas sus necesidades. Hay que entender la mentalidad medieval. Ellos vivían una efervescencia de crecimiento en número, pero también en calidad y en patrimonio humano, patrimonio cultural, patrimonio artístico, patrimonio litúrgico. Por eso, cuando él muere en 1495, Mantua se queda huérfana, pero se continúa la senda a través de sus hermanos y se continúa expandiendo toda esta riqueza que él tuvo. Bartolomé Fanti fue beatificado en el siglo XX con Pío X en 1948. Tardaron muchos siglos en beatificarlo porque tenía que tener una gran probabilidad y comprobado varios milagros que ya los tiene de hecho. Y vamos a cambiar de escenario para ir a lo que nos interesa. Pues, dejando a su Divina Majestad y en el altar de Nuestra Santísima Madre del Carmen, tenemos también hoy los carmelitas de estas nuevas generaciones volviendo a nuestras raíces, como nuestro beato Bartolomé Fanti, que también fue coetáneo con el beato Bautista Spagnoli, este hombre llamado el Mantuano, que fue un hombre muy importante para la intelectualidad. Por eso, como decía y dice el padre Fernando Millán, la devoción popular, la devoción religiosa de la calle es importantísima porque es el primer guiño entre Dios y el hombre. Quizás sea la única vez que el hombre vea a los misterios de Dios en la calle, y hoy muchísimo más, ya que el hombre pues le cuesta mucho acercarse a una iglesia y poder hablar con el Señor, porque no tiene maestros de oración en condiciones. Y por eso el papel de los religiosos, de los sacerdotes, de los consagrados, es el poder atraer, el poder llamarlos, pero no para nosotros, sino igual que la vela. Bartolomé Fanti era como aquella vela que ilumina, que no deslumbra. Hoy tenemos muchos predicadores grandilocuentes, demasiado exagerados en sus predicaciones. Bartolomé era un hombre callado, sencillo, que pasaba muchas horas en el Santísimo Sacramento del altar, pero también en el confesionario, también en la escucha del tú a tú con el hombre y la mujer de su tiempo. Y es como la vela, él transmitía la luz que recibía en el Santísimo Sacramento a través de la devoción a María. Por eso el carmelita que vive consagrado a esta orden, totalmente dedicada a la Virgen, por eso ella es nuestra hermana, nuestra madre, nuestra patrona, se puede decir que es la razón de ser del carmelita. Pues bien, justamente estamos
hoy 5 de diciembre vamos a empezar en nuestras casas del Buen Suceso de Sevilla y en la casa de Hinojosa del Duque un triduo a la Inmaculada Concepción. Tengamos en cuenta, amados hermanos, que nuestra primera patrona desde el siglo XIII hasta 1609 es la Inmaculada Concepción. Ciertamente que la aparición de la Virgen a San Simón Stott en 1251 se va confirmando con los siglos, pero no es hasta 1609 cuando la orden cambia de titular de Acción de Gracias del 8 de diciembre al 16 de julio. Y a partir del siglo XVII, la Virgen del Carmen la vemos vestida como la vemos ahora, de hábito marrón y de capa blanca. Y por eso vamos a hablar estos días de aquello. Estamos hablando de que esta entrega a la Virgen no es simplemente una devoción que sí es popular, pero también tiene una impronta en nosotros. Hablaremos también de nuestros teólogos carmelitas como Juan Bacantor, que defendió aquel palio de la Virgen. Por eso nosotros nos ponemos la capa blanca en conmemoración a María, en su pureza, en las fiestas y solemnidades. Pero eso hablaremos en otro episodio que será a partir de mañana para prepararnos a la fiesta de la pura y limpia concepción de la Santísima Virgen María. El mensaje que nos da Bartolomé Fanti es que vivamos con pasión, vivamos con total entrega a nuestra orden, a nuestros apasionamientos que tienen que estar ligados siempre a Dios y a María. El que hace la voluntad de la Virgen hace la voluntad de Dios, como dijo el Señor. Cuando le dicen, dichoso tú, los pechos que te amamantaron y el vientre que te llevó. Y dice Jesús, no, mejor, dichosos aquellos que escuchando la palabra de Dios, como mi madre, la cumplen. No es tarea fácil porque muchas veces tenemos nuestros propios empecinamientos, nuestras propias cabezonerías, pero justamente estar cerca de Él nos ilumina el corazón, el espíritu y la razón. Así que, amados hermanos, en esta fiesta del Beato Bartolomé Fanti, pidamos que también seamos aquella vela que lleve la luz de Cristo, que lleve el amor de María. Por eso el vivir consagrados a la Virgen para nosotros como carmelitas significa vivir imitándola a ella. No se sabe cómo se hace el milagro, pero el Señor se vale por medio de su Madre para poder moldearnos y hacernos a su voluntad. Por eso le pedimos a María, a través de la historia, que fue el primer tabernáculo, el primer sagrario, que nos enseñe a poder amar, agradar, servir a su Hijo Jesucristo. Feliz fiesta del Beato Bartolomé Fanti.